Bien, compañeros, el día de hoy vamos a entrar a otra clasificación que es la clasificación según el grado de determinación del objeto. Pero para poder entrar directamente a eso, voy a retroceder un poco a algo que ya sabemos, ya lo vimos de una manera así muy general. Hoy voy a tratar de ser un poco más específico con respecto a lo que es el objeto de la obligación. ¿Se recuerdan ustedes que les comenté en alguna clase que anteriormente se creía que el, el objeto, es decir, lo más importante de la obligación eran las cosas? Posteriormente se habla de los bienes. Sin embargo, cuando los bienes, cuando las cosas o los servicios no se prestan, la pregunta era si la obligación ahí terminaba. Y entonces nos dábamos cuenta que aunque los bienes se perdieran, aunque las cosas se perdieran, la obligación subsistía. Entonces, las cosas, los bienes, los servicios, no era el objeto directo de la obligación. Es decir, eran parte del objeto de la obligación, pero no eran realmente el objeto directo, el objeto inmediato de la obligación. Y entonces establecen los estudiosos del derecho civil que hay algo más, y ese algo más lo definen posteriormente como la prestación. Entonces decíamos que la prestación es la conducta que el deudor debe tener frente a su acreedor. Y esa conducta se constriñe específicamente a la obligación de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, ahí ya podíamos entender con claridad que el objeto directo o inmediato de la obligación era esa conducta, dado que aunque los bienes se perdieran, aunque los bienes dejaran de existir, aunque no se cumpliera el servicio, la obligación persistía. Es decir, esa conducta del deudor se mantenía. Por lo tanto, el deudor seguía siendo una persona obligada y debía de cumplir. Entonces, cuando hablamos del objeto de la obligación, el objeto directo, el objeto inmediato, decimos que lo constituye la prestación. El artículo 1319, que ya conocemos, ese artículo no es nada nuevo para nosotros, dice: toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, la prestación, la conducta del deudor frente al acreedor consiste precisamente en lo que dice el artículo 1319, en dar, en hacer o no hacer alguna cosa. Pero, ¿qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con los servicios? Bueno, los bienes y los servicios siguen siendo parte del objeto, pero ya no es el objeto directo, sino que hablamos de un objeto indirecto, es decir, forman parte del objeto directo, los bienes y los servicios. Para que los bienes sean considerados como objeto de la obligación, objeto indirecto, un objeto no principal, tenemos que establecer que los bienes, para que sean tales, tienen que tener posibilidad física y además posibilidad jurídica. Es decir, posibilidad física, que existan, que estén determinados, y la posibilidad jurídica, que estén dentro del campo de lo legal. Y los servicios, decíamos en su momento que debían de ser lícitos y además posibles. Había algunas obligaciones, señalaba yo el ejemplo del sicariato. El sicariato incluso se le denomina el contrato, le dicen, ¿verdad? Es decir, cuando una persona busca a alguien para que se haga cargo de otra persona, le llaman el contrato, ¿verdad? Es decir, contrataron
a una persona para que desaparezca a otra. Ese es el sicariato, ¿verdad? Los asesinatos por dinero. Entonces, tiene las características de un contrato, es decir, hay obligaciones, se deben cumplir, etcétera, etcétera, pero no están dentro del campo del derecho. Es decir, el que contrata a un sicario no lo puede demandar ante un juez por no haber matado a la persona encargada. Es decir, eso es totalmente absurdo. Esa es un servicio que se presta ilícitamente, es un servicio que no cabe dentro del campo del derecho. Y por otro lado, hay servicios que se tornan imposibles. Y entonces, esto es importante porque cuando adentramos en el tema de las obligaciones y específicamente en los contratos, vamos a ver que hay algunas condiciones que son imposibles, que no se pueden cumplir y por lo tanto esas condiciones se tendrán por no puestas. No necesariamente van a afectar al contrato. Es decir, el contrato va a subsistir, pero ya no va a ser un contrato con condiciones imposibles de cumplir. Entonces, para que el servicio sea parte del objeto indirecto, pues tiene que ser lícito y tiene que ser posible. Bueno, ya con este recordatorio podemos entrar directamente a lo que es la otra clasificación de la obligación. En la clase anterior arrancamos con la pluralidad del sujeto, es decir, atendiendo al sujeto, vimos que había obligaciones simples y había obligaciones mancomunadas. Hoy vamos a entrar a ver la implicación que tiene el objeto dentro de las obligaciones. Entonces, primero vamos a hablar sobre la determinación del objeto. Para que podamos entender la determinación del objeto, hablamos de obligaciones específicas o de cuerpo cierto. Cuando estamos hablando de obligaciones específicas, estamos hablando de obligaciones determinadas, de cuerpo cierto, porque existen. Entonces, las obligaciones, cuando son específicas o de cuerpo cierto, son obligaciones perfectamente determinadas o determinables. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado también sobre ese tema de la determinación, la indeterminación y lo que es relativamente determinado o que se pueda determinar. Y entonces hablábamos en su momento de algunas obligaciones a futuro, obligaciones que aún no existen, pero van a existir, es decir, objetos, perdón, no obligaciones, objetos que aún no existen, pero que van a existir. En el caso de la cosecha, les decía yo a ustedes de café, utilizo siempre el tema ese porque cae como anillo al dedo, por el hecho de que se puede contratar anticipadamente por una cosecha que aún no se ha recogido. Entonces, ahí estamos hablando de obligaciones que aún no están determinadas, que no son de cuerpo cierto, que aún no existen, pero que son determinables. Es decir, si tenemos ya la viabilidad para que se pueda dar, pues entonces podemos celebrar cualquier obligación, cualquier contrato con ese tipo de cosechas que se recogen una vez al año, pero que se pueden contratar con mucha antelación. Entonces, las obligaciones de cuerpo cierto o específicas son obligaciones que están determinadas o que son determinables. Y luego tenemos las obligaciones que son genéricas. Aquí sí vamos a entrar a una especie de obligaciones en donde no hay una determinación, donde no podemos, sí son de cuerpo cierto, pero no están determinadas. Entonces vamos a ver que las obligaciones genéricas porque se refieren al género, esas obligaciones genéricas
pueden ser limitadas o pueden ser ilimitadas. Cuando estamos hablando de obligaciones genéricas limitadas, nos estamos refiriendo a un grupo, a una especie. Cuando estamos hablando de genéricas ilimitadas, nos estamos refiriendo al género en su totalidad. Entonces, en una obligación genérica limitada, hablamos de un grupo. Por ejemplo, nosotros muchas veces adquirimos, qué sé yo, un perro y lo vamos a comprar a un criadero o se lo compramos a alguna persona que tiene su cría. Pero el tema es, cuando nosotros vamos a un criadero de perros, vamos a encontrar perros de diferentes razas. Vamos a encontrar pastor alemán, vamos a encontrar dogo argentino, vamos a encontrar pitbull, Staffordshire, vamos a encontrar, es decir, cualquier clase de perros que pudiera haber en una crianza de perros. Y entonces, si la obligación consistiera en pagar con un perro de ese criadero, pues ahí estamos hablando de una obligación genérica limitada. ¿Por qué limitada? Porque nos estamos circunscribiendo a un grupo o a una especie. Cuando estamos hablando de especie, podemos hablar de, qué sé yo, el género perro. Pero especie, ahí ya vamos a encontrar cualquier cantidad de razas. Y entonces, eso limita ese género y por lo tanto vamos a poder cumplir una obligación entregando una cosa de ese grupo, una cosa de ese género limitado. Y entonces, si yo me comprometo a entregar un perro de mi criadero, donde tengo 10 razas distintas, bueno, cumplo entregando un perro de cualquiera de esas razas. Es decir, mi obligación yo la voy a cumplir entregando un perro de esa raza, porque eso fue lo que convinimos, es decir, un perro de esa crianza de perros. Entonces ahí estamos hablando de un género limitado. ¿Limitado a qué? Limitado al grupo. Limitado al grupo. Las obligaciones genéricas tienen sus consecuencias. Las obligaciones genéricas limitadas, el artículo 1320 dice que la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzcan desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable a sí mismo de su conservación hasta que verifique la entrega. Y el artículo 1321 dice: en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Bueno, entonces, las consecuencias que produce el cumplir una obligación del género limitado. El artículo 1320 lo que nos dice es que cuando se trata de una obligación determinada, hay que cumplir entregando precisamente lo que uno se ha comprometido a entregar. Y ahí vamos a encontrar uno de los principios del pago. El artículo 1386 establece que no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley. Aquí encontramos el principio de identidad. El pago, el cumplimiento de la obligación tiene tres principios: el principio de identidad, el principio de indivisibilidad y el otro principio, que es el principio de integridad. Vamos a ver esos principios conforme vamos viendo las obligaciones determinadas. Hoy hablamos sobre
el principio de identidad. Las cosas se deben entregar tal y como se comprometieron. Entonces, cuando estamos hablando de las obligaciones específicas o de cuerpo cierto, pues no tenemos mayor problema. ¿Por qué no tenemos mayor problema? Porque entendemos que ahí las obligaciones están determinadas y nacen consecuencias jurídicas. La consecuencia o las consecuencias jurídicas de las obligaciones específicas o de cuerpo cierto, según lo dice el artículo 1320, es que existe un deber de custodia, es decir, mientras se entrega la cosa hay que cuidarla, hay que conservarla. Se debe entregar específicamente lo especificado, principio de identidad. Y hay liberación por caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor lo encontramos en el artículo 1426. Sobre él tenemos que hablar en una clase. Es bastante compleja esa parte del incumplimiento de las obligaciones, pero para que lo entendamos más o menos, dice el artículo 1426 que el deudor no es responsable de la falta de cumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que en el momento en que ocurriere hubiere estado en mora. Ese artículo lo vamos a explicar más adelante. Ahorita no me interesa mucho. Solo lo que debemos entender es que el deudor es responsable, o sea, tiene deber de custodiar y de cuidar la cosa. Y eso las obligaciones de cuerpo cierto, pues no da mayor problema, porque como ya está definida cuál es la prestación, ya sabemos con qué vamos a cumplir. Entonces, tenemos que cuidar, tenemos que conservar esa cosa con la que se va a cumplir la obligación. Pero en el caso de las obligaciones genéricas limitadas, ahí las cosas ya son un poco diferentes. Porque primero, se debe cuidar la cosa. Pero ¿cuál es la cosa que se debe cuidar? Hay deber de custodia. Bueno, pero en este caso, el deber de custodia implica a todas las cosas que son parte del género limitado, es decir, vamos a cumplir con una cosa del grupo y entonces tenemos que cuidarlo todo, porque no sabemos cuál va a ser la cosa que se escoja. Cuando la cosa está todavía dentro del grupo y no se ha escogido, pues entonces ahí lo que tenemos es una indeterminación. No se ha podido determinar con qué se va a cumplir. Y mientras tanto hay que cuidarlos todos. Pero luego, cuando se produce la escogencia, cuando ya sabemos con qué vamos a cumplir, qué es lo que vamos a entregar, entonces ahí al sacar la cosa del grupo ya tenemos una cosa determinada. Ahora sí ya sabemos, es un perro pastor alemán de tales y tales características, de tantos meses de nacido, etcétera, etcétera. Ya lo podemos determinar. Con eso se va a cumplir. Entonces, deja de haber un deber de custodia por todo y se tiene que cuidar lo que va a servir para el cumplimiento de la obligación. Porque en ese momento ya el objeto, en este caso el perro, ya está determinado. Entonces hay que cuidarlo antes de la entrega. Si pereciera, pues entonces ahí se tendrá que cumplir con otra cosa, porque al final hay para escoger, pero en ese momento esa es la que está determinada. Se cumple entonces escogiendo dentro del grupo y al escoger dentro del grupo se determina. Y hay liberación por caso fortuito o fuerza mayor solo si desaparecen todas las cosas. Imaginémonos que en esa crianza de perros se mueren todos los perros porque llega alguna enfermedad, parvovirus, y se vuela a todos los perros, por ejemplo. Entonces, ahí el deudor se libera por caso fortuito. Ahí sí hay una justa causa por la cual el deudor no va a poder cumplir. Entonces,
En las obligaciones genéricas limitadas, para poder liberarse por caso fortuito o fuerza mayor, tienen que desaparecer todos. No así en las obligaciones específicas o de cuerpo cierto, porque ahí solo tenemos un objeto ya determinado. Si ese objeto desaparece, pues entonces el deudor no va a poder cumplir. Pero en el otro caso, cuando las obligaciones son genéricas limitadas, allí hay de dónde escoger. Y para que exista liberación por caso fortuito o fuerza mayor, tienen que desaparecer todos. Cuando hablamos de las obligaciones genéricas ilimitadas, allí sí nos estamos refiriendo al género en su totalidad. Perro. Cuando la obligación consiste en pagar con un perro, el género es ilimitado. A mí me ha gustado mucho el tema de los perros y hubo una época en la que yo me jactaba de conocer casi todas las razas que habían de perros. Es decir, leía mucho sobre perros y los conocía. Pero hoy ya es casi imposible. Es decir, hay cualquier cantidad de razas nuevas que se han ido creando. Hay algunas razas que incluso no tienen reconocimientos internacionales, pero ya existen como raza. Hay varias asociaciones en el mundo en donde uno registra las razas. Y hay algunos, como por ejemplo el dogo guatemalteco, que es una raza que se parece muchísimo al dogo argentino, con la diferencia que es la mitad del tamaño del dogo argentino. Está reconocido por una de esas asociaciones, pero no por las otras. Y los creadores de esa raza pues están buscando cómo ese perro pueda ser reconocido. Pero ya se habla de ese perro como el dogo guatemalteco. Antes le llamaban Bull Terrier guatemalteco, pero al final se decidió por llamarle dogo, o sea, por su origen molosoide. Es un perro que viene de esas razas molosoides y es un perro excelente, ¿verdad? Tiene unas grandes cualidades, pero entonces les decía, hay muchísimas razas, y ya para uno es difícil saber cuáles son. Entonces, si mi obligación es pagar con un perro, pues pago con un perro. Es decir, salgo a la calle y al primer chuminito que encuentro ahí caminando le pongo el lazo y me lo llevo y lo entrego, pues, y ya cumplí. No, eso no se puede hacer, aunque sean perros callejeros, tienen dueño. Alguien es el dueño de esos perros, ¿verdad? Lo que pasa es que están abandonados, pero no les dan de comer, los dejaron en la calle, no los cuidan, son perros vagabundos, callejeros. Pero si uno llega a agarrar uno de esos, seguro que se aparece el dueño cobrando por él, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer lo que yo dije, ponerle la pita y todo eso, pero sí podría saber de repente quién es el dueño y le digo, mire usted, véndame ese perro, pues se lo compro y entonces ya con eso lo entrego y cumplo con mi obligación, porque mi obligación era entregar un perro. No decía qué clase de perro ni de dónde lo voy a sacar. La obligación es genérica, un perro. Entonces, aquí en las obligaciones genéricas, pues no hay deber de custodia, es decir, no podemos custodiar a todos los perros del mundo. No hay principio de identidad porque no se ha determinado, no se ha dicho exactamente qué es lo que va a hacer, solo hemos señalado el género y tampoco puede haber liberación por caso fortuito o fuerza mayor, porque tendrían que morirse todos los perros del mundo para que uno pudiera alegar caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, resumiendo, las obligaciones genéricas limitadas se refieren al grupo, a una especie, pero las obligaciones genéricas ilimitadas, esas se refieren al género en su totalidad. Entonces,
yo creo que sí entendemos perfectamente lo que es el género y lo que es la especie, ¿verdad? El género es el todo y las especies son lo que hay dentro de ese todo. En el tema del perro, el género es el perro y las especies van a ser las diferentes razas. Incluso dentro de las especies vamos a poder establecer que existen hembras y que existen machos. Es decir, puede haber toda una serie de elementos que conforman el género y esas son las especies. Bueno, pues aquí en el caso de la obligación genérica limitada, pues solamente se señala la especie o el grupo del cual se debe cumplir la obligación. Mientras que en las obligaciones genéricas ilimitadas, ahí se habla del género y por lo tanto se tiene que cumplir con cualquier cosa que conforme ese género. Esto del escoger es una cuestión bastante complicada. Generalmente vemos nosotros que cuando se trata de escoger, quien escoge, pues si es el deudor, debe, es decir, no debe, quiere entregar siempre lo peor. Cuando se trata del acreedor, quiere escoger siempre lo mejor. Y entonces hay que buscar generalmente un justo medio. Pero en el tema de la escogencia entre las obligaciones genéricas, pues la ley nos da algunos lineamientos de cómo se puede hacer. Entonces nos preguntamos, ¿quién escoge? ¿Quién escoge? Bueno, se recuerdan que siempre hemos hablado de lo que es la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, la autonomía de la voluntad de las partes nos dice que son las partes las que deciden. Y entonces, ¿quién escoge? Bueno, las partes deciden quién va a escoger. Puede ser deudor o puede ser acreedor. Se ponen de acuerdo entre ellas. Pero si no existe ese acuerdo de voluntad, entonces la ley establece que quien debe escoger es el deudor. El artículo 1321 dice, en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. Pacto en contrario quiere decir que se haya designado al acreedor o a los terceros, que puede haberlos. El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Entonces, el artículo 1321 nos dice que primero deben ponerse de acuerdo las partes. Si las partes no se ponen de acuerdo, elige el deudor. Si el deudor es omiso en su elección, si dentro del plazo, tiene que haber un plazo para la escogencia, no puede ser eterno, ¿verdad? Ese derecho de escoger. Entonces, si vencido el plazo, el deudor no escoge, entonces le corresponde al acreedor. Pero, de cualquier manera, si elige el deudor o elige el acreedor, dice la ley que debe escogerse cosas de regular calidad. Es decir, el justo medio. No se puede escoger ni el mejor ni el peor. Es decir, el deudor no puede escoger lo peor, ni el acreedor lo mejor. Es decir, se busca un justo medio para poder cumplir con la obligación. Pero pudiera ser que las partes no se pongan de acuerdo y entonces deciden que no va a escoger ni el deudor ni el acreedor, sino que van a buscar a un tercero. Entonces, si las partes deciden buscar a un tercero, pues ese tercero es el que va a escoger por ellos. Para que un tercero pueda escoger, va a haber dos circunstancias. Una es que se le pongan reglas para la escogencia y otra que se le deje en libertad. Si se le ponen reglas para la escogencia, pues el tercero se tiene que ceñir a ellas. Es decir, le dicen cómo y qué debe escoger. Y entonces el tercero, siguiendo esas reglas, escoge. Pero también se le puede dejar en libertad.
Y si se le deja en libertad, pues él escoge lo que quiera. Bueno, aquí el problema puede ser la colusión. Es decir, ¿qué pasa si el deudor se pone de acuerdo con el tercero para que elija lo peorcito? Es decir, mire usted, le voy a dar algunos sus lenes y todo, pero escoja ese. O el acreedor, al contrario, mire, escójame aquel, que es el mejor, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de dejar a un tercero en libertad. Cuando el deudor o el acreedor no están de acuerdo con la escogencia, bueno, si el tercero que escoge le han dado las reglas, pues el deudor o el acreedor pueden impugnar esa escogencia si el tercero no cumplió con las reglas que le dieron. Es decir, si se salió de las reglas, entonces se puede impugnar. Pero si lo hizo dentro de lo que le establecieron, pues entonces ahí no cabe la impugnación. Es decir, el tercero está cumpliendo con lo que le habían pedido. El problema es con el que queda en libertad. Como el que queda en libertad no tiene reglas, él puede escoger como quiera. Entonces, para que deudor o acreedor puedan impugnar la escogencia realizada por el tercero, solamente lo pueden hacer si se demuestra que hay colusión, es decir, que deudor o acreedor están coludidos con el tercero. Si se demuestra que hay colusión ya les dije en alguna ocasión, es acuerdo para defraudar. Es decir, cuando dos personas se ponen de acuerdo para defraudar a otra, eso es la colusión. Pues cuando deudor o acreedor están coludidos con el tercero, el afectado puede impugnar. Desde luego, pues tiene que tener evidencias claras de que hubo colusión para poder impugnar esa escogencia. Luego tenemos, si no hay acuerdo, imagínense ustedes que no se pusieron de acuerdo para ver si escogía deudor o acreedor y al contrario deciden que mejor lo haga un tercero y tampoco se ponen de acuerdo por la escogencia del tercero, pues entonces tiene que escoger un juez. Ustedes se recuerdan de la copropiedad. La copropiedad está proindivisa, es decir, aún no está dividida la parte que le corresponde a cada uno, solo están divididos los porcentajes. Pero para poder dividir la cosa, las partes se tienen que poner de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces acuden ante un juez y el juez va a venir a las partes a que cada quien ponga un tercero experto que diga de qué manera se debe dividir la cosa. Y entonces los expertos dicen de qué manera, pero muchas veces los expertos no coinciden y entonces no se ponen de acuerdo. Entonces en ese momento pues tiene que ver qué hace el juez. Generalmente lo que hacen los jueces es vender en pública subasta el bien y entregarle a cada quien la parte de dinero que corresponda. O él pone a una persona, a otro experto, para que sea él el que decida de qué manera se hace la división. Y así se hace, es decir, el juez es el que decide. Pues de la misma manera, el juez es el que escoge, decide de qué manera escoger. Y muchas veces los jueces, para evitarse de problemas y que las cosas sean más justas, para él no tener que tomar la decisión, puede auxiliarse de la suerte. Y entonces se puede sortear. Y cuando estamos hablando de que se puede sortear, estamos hablando precisamente de una de las maneras que el código nos da para que podamos resolver problemas. Si ustedes se recuerdan, había algunas personas, yo me recuerdo alguno así concretamente,
me recuerdo que cada vez que se da la elección de cortes, tenemos el problema que primero para enviar la nómina al Congreso de la República se pone una base. Es decir, se van a mandar a los que tengan un punteo arriba de 80 para arriba. Y entonces todos los que tienen punteo de 80 para arriba, esos van a ser considerados dentro de la comisión, van a elegir, porque a veces son muchas las personas. Es decir, se tiene que mandar una nómina de 26 al Congreso de la República, pero a veces hay 50 personas que tienen más de 80 puntos. Y entonces a la comisión le corresponde escoger. Y la pregunta que uno se hacía siempre era, ¿y cómo van a escoger? Es decir, ¿qué diferencia hay entre uno que tiene 80 y yo que también tengo 80? Es decir, ¿por qué no van a escoger a él y por qué no a mí? Uno de los casos montados que tiene la FESI ahorita precisamente radicaba en eso, ¿se recuerdan? Decía, ¿por qué es que persiguieron a miembros de las comisiones de elección? Y el argumento del fiscal es que había muchas personas que tenían incluso mayores notas y no fueron escogidos, y otros sí fueron escogidos, y que esos, según dice él, pues estaban en la lista de lo que él está persiguiendo, pero bueno, esa es otra historia. A lo que yo voy es al hecho de que cómo se puede hacer para escoger a la persona apta. Para comenzar, la comisión está integrada por personas que no tienen ni siquiera el nivel académico que tienen los que están participando. Es decir, la comisión va a escoger a personas cuando ellos mismos no tienen ni siquiera esa calidad. Entonces, ahí era donde había algunas personas que decían, bueno, si hay 50 y solo se tienen que elegir 26, sorteen. Y era una de las maneras más justas, porque ahí sí ya lo dejábamos a la suerte. Ya no era tanto de escoger a este o al otro, es decir, van a escoger a uno de 80 puntos y no me escogen a mí que tengo 90. Y la pregunta es, ¿por qué a mí no me escogieron? Si yo tengo una nota mayor que el otro, tengo más méritos académicos que el otro, tengo más experiencia que el otro. Entonces, dice uno, bueno, ¿por qué a mí de 90 no me escogen y si escogen a uno de 80? Entonces, eso es injusto. Eso ya demuestra que la escogencia no es correcta, está mal. Entonces, se decían por varias personas, vámonos a la suerte. Y había algunos ahí que no estudiaron Derecho Civil o no estudiaron Derecho Civil conmigo, que decían que eso era ilegal, que cómo iba a ser, que de la suerte y que no sé cuántas, que seamos serios, decían algunos, estamos entre abogados y que no sé cuántas. Y entonces yo siempre decía, bueno, pero si el artículo 2106 habla precisamente de eso. ¿Y qué dice? Perdón, 2106 es el otro que habíamos estudiado sobre la cláusula de discusión, perdón. Dice el artículo 2150, cuando las personas se sirvan del medio de la suerte para dividir cosas comunes o terminar cuestiones, producirá en el primer caso los efectos de una partición legítima y en el segundo los de una transacción. Pero bueno, de una manera general, el artículo 2150 establece con meridiana claridad que los problemas que existan entre las partes se pueden dirimir por la suerte, es decir, se puede escoger por la suerte y esa escogencia es totalmente válida. Bien, con esto voy a dar por terminada esta clase
hoy estuvo cortita, pero lo que sucede es que la próxima clase ya es un poco más extensa. Si ustedes se dieron cuenta, la clase pues giró hoy alrededor de 3 artículos, 1320, 21 y 2150, 4 y el 1386. Pocos artículos para poder desarrollar toda la clase. Y es porque en el código pues no encontramos esta división, no como en los otros casos. Cuando veamos, por ejemplo, las demás obligaciones, esas están aquí con su nombre y con su articulado, y entonces ahí pues nosotros sabemos que existen esas obligaciones, pero en el caso de las obligaciones que acabamos de estudiar, ahí sí no las encontramos específicamente en el código. Si nosotros vemos, por ejemplo, de los artículos 1319 en adelante, vamos a encontrar toda una serie de artículos que se refieren a varias instituciones que vamos a estudiar, pero que todas están dentro del mismo articulado y que solo habla de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Pero más adelante, en el capítulo 2, vamos a encontrar las obligaciones alternativas, vamos a encontrar las obligaciones facultativas, las obligaciones mancomunadas, que ya las vimos, y vamos a encontrar las obligaciones divisibles e indivisibles. Pero además de ellas hay otras obligaciones que no aparecen de esa forma, pero están en ese articulado. Y entonces nosotros las vamos a sacar de ahí para poderlas explicar. Y pues ahí sí ya son muchos artículos. Entonces, pues por hoy vamos a dejar la clase hasta aquí. En unos minutos les paso el link no, ahorita, inmediatamente, les paso el link de Google Meet para que podamos entrar a resolver todas las dudas que puedan tener. Ahí estamos.